Hola, queridos amigos de Mundo Enigma, bienvenidos a este su programa. Como todos los miércoles, estamos aquí con los enigmas paranormales de los amos del terror. Este es el tema, este es el programa que hoy les ofrecemos desde aquí, desde Radio Nesa, la radio multicultural. Muy bien, amigos de Mundo Enigma, pues estamos el día de hoy con ustedes aquí en esta mañana de miércoles. Ya de alguna manera hemos estado con, yo creo que todo el mundo hemos estado también con la idea, con las ideas de qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo, principalmente ahora con lo de las elecciones de Estados Unidos, que parece que se van definiendo, que ya están prácticamente definidas en favor del presidente Trump. Y bueno, pues nosotros, como siempre, pues tenemos una gran liga con los Estados Unidos con respecto a lo que es todo las transacciones comerciales y todo esto. Y bueno, esperemos que le vaya bien a nuestro país y que les vaya bien a nuestros paisanos en con esta elección que está concluyendo y que aparentemente, digo aparentemente, ¿no? Porque todavía no hay un anuncio oficial, pero aparentemente ya está decantada hacia el lado de Donald Trump. Entonces, bueno, pues vamos a entrar nosotros en nuestra temática, que nuestra temática es distinta. Nuestra temática no tiene mucho que ver con estos asuntos, aunque de alguna manera a todos este tipo de asuntos, este tipo de situaciones, a todos nos atañe y debemos, según yo, estar enterados todos nosotros de lo que está pasando alrededor de nuestro entorno. Hay muchas gentes que dicen que ellos no ven noticias, que no les interesa, que no les interesa la política, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es cosa de cada quien tendrá que ver, pensar en esas cuestiones. Y nosotros vamos a entrar en un tema, enigmas paranormales de los amos del terror. Imagínense, amigos de Mundo Enigma, por un instante las mentes geniales, pero sombrías, que crearon algunos de los más oscuros y escalofriantes mundos de la literatura, porque recuerden que la creación literaria también es uno de los elementos de los que parten un enorme número de productos. Por ejemplo, se hace una novela, un libro, y de ahí generalmente parten otro tipo de productos, como pueden ser este mismo programa, pueden ser algunos otros productos como películas, series, todo este conjunto de productos intelectuales, culturales, que se van desarrollando a partir de una idea, de las ideas literarias. Así es que ha habido mentes geniales pero sombrías, que crearon algunos de los más oscuros y escalofriantes textos, mundos literarios. Hoy nos adentraremos en el misterioso universo de los amos del terror, aquellos genios que a través de sus palabras han dejado una marcada e imborrable huella en nuestras almas y en muchos casos en sus propias vidas, en las propias vidas de estos personajes. Vamos a analizar no la obra literaria de cada uno de ellos, sino vamos a analizar también, vamos a hablar un poco de sus obras literarias, vamos a hablar un poco de lo que ellos han desarrollado, pero vamos a hablar también, y en cierta forma, de lo que ellos han desarrollado también como una serie de situaciones que han tenido que ver con sus propias vidas. Es decir, vamos a hablar de las propias vidas de estos personajes, de lo que les sucedió en su vida, de lo que les llegó a suceder en su propia vida, en su propia existencia. Y bueno, pues vamos a ir desentrañando estos misterios que les sucedieron y que tienen que ver, o no, quizá no tengan que ver con su obra, pero hay algunas personas que piensan que esto tiene que ver con la vibra, con lo que ellos
fueron desarrollando a través del tiempo, que fueron haciendo sus obras, fueron desarrollando su obra, sus obras de terror, de suspenso y todo esto, y repercutió quizá, dicen algunos, las energías que ellos movían desde su literatura, desde su pensamiento, desde su mente, y que los fueron llevando a lugares quizá tremendos, ¿no? Desde los abismos de la locura de Edgar Allan Poe hasta los horrores cósmicos de Howard Philip Lovecraft, cada uno de estos autores nos han mostrado el terror en formas tan reales que casi podríamos sentir su aliento en la oscuridad. Pero, ¿qué hay detrás de esas mentes brillantes? ¿Son sus obras simplemente fruto de la imaginación o existe algo más, algo verdaderamente sobrenatural? Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, fue rodeada por la tragedia. Horacio Quiroga fue uno de estos escritores uruguayo, latinoamericano, que vivió una vida de infortunio que parecía escrita por sus propias manos. Y la famosa Agatha Christie, que desapareció misteriosamente durante días, dejando al mundo entero desconcertado. Incluso el legendario Stephen King ha confesado haber sentido la presencia de sombras invisibles mientras escribía sus obras. Hoy exploraremos la fina línea entre la ficción y la realidad en las vidas de estos maestros del terror, donde cada historia parece rodeada por un velo de oscuridad. ¿Es posible que sus demonios personales hayan sido más que meras metáforas? ¿Acaso la creación de sus relatos de horror los arrastró de alguna forma al mismo abismo que ellos describían en sus cuentos, en sus obras? Prepárense amigos de Mundo Enigma para un viaje al lado oculto de la literatura, donde las palabras y los secretos se mezclan para darnos un vistazo al verdadero enigma, las vidas de los amos del terror, los eventos paranormales de las vidas de estos amos del terror. Edgar Allan Poe, Lovecraft, Hitchcock, Stephen King, Horacio Quiroga, Oscar Wilde, Bram Stoker, el creador de Drácula, Mary Shelley, Javier Castillo, Joel Dicker y Agatha Christie. Pero vamos a pedirle a Ángel que nos haga favor de abrir la puerta de la mansión del misterio para que entremos a ese mundo oscuro de los enigmas paranormales de los amos del terror. Y aquí estamos escuchando ya cómo se abre el portón de la mansión del misterio. Y bueno, pues hoy estará Ángel y Gwendolyn Rugerio en la producción y los controles de este programa. Tenemos staff de lujo aquí esta mañana y vamos a ingresar caminando despacio, pero sin detenernos, para ya tomar estos expedientes de los enigmas paranormales de la vida de estos personajes extraordinarios, de los amos del misterio y del terror. La vida de Edgar Allan Poe este es un personaje extraordinariamente conocido principalmente por aquella obra maestra que conocemos como El Cuervo y otros, ¿no? Otros como El Corazón delator, El Cuervo, obras sin duda extraordinarias. Este maestro del terror gótico, de lo macabro, está lleno de eventos y circunstancias que parecen salidos de sus propias historias. He aquí algunos de los aspectos más inquietantes y paranormales que se le atribuyen. Él decía tener visiones y premoniciones. Sí, amigos de Mundo Enigma, Edgar Allan Poe, ni más ni menos, decía tener visiones y premoniciones. Se dice que Poe tenía episodios de intensa intuición. ¿Cómo no, verdad? Cualquier escritor con esa genialidad necesariamente tendría que tener una intuición con un desarrollo enorme y una inspiración de igual tamaño, de igual calibre, y visiones de acontecimientos futuros en sus novelas. Las aventuras de Arthur Gordon Pym describen un naufragio y un acto de canibalismo entre los supervivientes. Y años después de publicarla, un barco parecido a este que se menciona en la obra realmente naufragó y los supervivientes cometieron antropofagia. Los supervivientes cometieron canibalismo, llegando incluso a mencionar
el nombre de uno de los personajes de Poe, Richard Parker, como una de las víctimas. Es decir, este nombre que había utilizado en la novela Richard Parker, Edgar Allan Poe, este nombre de Richard Parker fue una de las víctimas en este naufragio famoso. El misterio de la muerte de Poe en circunstancias extrañas en 1849, según las narraciones de la época, dicen que fue encontrado en las calles de Baltimore, desorientado, con ropa que no era suya y en un estado completamente delirante, en un estado de delirio totalmente. No pudo explicar lo que le había sucedido. Y las últimas palabras, escuchen ustedes, amigos de Mundo Enigma, las últimas palabras que dijo Edgar Allan Poe antes de morir, dijo: Señor, ayuda a mi pobre alma. Fíjense que seguramente era un alma sumamente atormentada. La causa de su muerte nunca se pudo determinar claramente y existen teorías que van desde el asesinato, el envenenamiento o alguna enfermedad que no pudieron distinguir los médicos, sin descartar la posibilidad de algún fenómeno paranormal o alguna especie de maldición. Mucha gente no cree en este tipo de cosas, pero sí hay energías muy oscuras en torno a nosotros también. Entonces, por eso también es necesario que nosotros estemos constantemente dándole a nuestras almas alimento espiritual para que no nos agarren este tipo de energías en condiciones de baja espiritual y entonces seamos presa de este tipo de circunstancias. Las experiencias sobrenaturales de Edgar Allan Poe con el amor son que después de la muerte de su esposa, Virginia, se dice que fue atormentado por un espíritu. En su obra Annabel Lee se ve como un poema dedicado a la esposa y él mismo confesó en varias cartas haber sentido su presencia, lo que lo llevó a buscar la reclusión en varias ocasiones. Edgar Allan Poe afirmaba percibir señales, voces y apariciones de su extinta esposa Virginia, lo cual lo acercó más al borde de la locura. Así es, amigos de Mundo Enigma. Edgar Allan Poe, pues, fue un hombre que se estuvo debatiendo entre la locura y la cordura. Este personaje, sin duda alguna, no tenía ninguna cuestión así muy que nosotros pudiéramos decir que que lo ligara completamente a la locura, pero tampoco se podría decir que fue una cuestión de cordura. Él hablaba también de haber tenido o haber manejado cartas misteriosas, mensajes ocultos. Digamos que envió cartas a amigos y conocidos donde mencionaba experiencias inexplicables, donde les mencionaba visiones, en un estilo muy parecido a sus cuentos de horror. Algunos que estudiaron la fenomenología de este personaje aseguran que Poe insertaba mensajes ocultos dentro de sus obras. Estos iban destinados a comunicarse con el más allá, con el otro lado. También buscaba predecir eventos. Estas creencias se reforzaron después de su muerte, cuando algunos seguidores aseguraron ver en los textos de Poe mensajes de advertencia y elementos premonitorios. Decía también que en el cementerio de Baltimore, donde está enterrado, se decía, ha habido reportes de extrañas luces y figuras que rodean la tumba de Poe durante la noche, especialmente en el aniversario de su muerte. Y además, como cada año desde 1949, una figura que aparece por ahí enigmáticamente, conocida como el brindador de Poe, visita la tumba de noche, en la noche del 19 de enero, el día de su cumpleaños, y le deja una botella de coñac y 3 rosas. La identidad de este misterioso visitante nunca se ha revelado y su aparición se considera una tradición envuelta en misticismo y reverencia hacia este gran escritor de cuentos de terror, de obras monumentales de este género. Así que la vida y la muerte de Edgar Allan Poe están envueltas en una atmósfera sombría y enigmática que parece hacer eco de los propios relatos que él escribía. Todos estos eventos paranormales que lo rodean han hecho que la vida de este célebre personaje sea un enigma digno
de sus propias historias. Edgar Allan Poe es uno de los más grandes maestros del género. Pero hay otro como este extraordinario escritor, este famosísimo escritor, Howard Philip Lovecraft, aquel que creó los misterios de Cthulhu, los mitos de Cthulhu, y maestro del horror cósmico. La realidad y la ficción parecen fusionarse en los cuentos, en las historias, de formas que pocos podrían explicar. Howard Philip Lovecraft nació en 1890 en Providence, Rhode Island, en Nueva York. Llevó una vida marcada por un extraño conjunto de cosas que le fueron sucediendo. Así que lo extraño apareció desde los inicios de su vida, lo inexplicable, como si él mismo fuese una extensión de los mundos abominables que creaba. La niñez de Lovecraft estuvo plagada de presencias inquietantes. Desde su muy tierna, muy temprana infancia, experimentaba pesadillas recurrentes en la que seres de otras dimensiones, de dimensiones desconocidas, aparecían en sus sueños. Estos sueños que más tarde formarían la base de la mitología personal de Edgar Allan Poe. Parecían demasiado reales, como si esto aparecía en la vida de Lovecraft, estuviera él contactando con algo del más allá, de lo que los simples mortales, de lo que la comprensión humana tenemos. Entonces, siempre desde el principio, él hacía contacto en sus sueños con una mitología de terror a la que parecía ya estar destinado a plasmar en el papel. Todo esto parecía demasiado real. Esto formaría la base de su mitología personal. Lovecraft estuvo en contacto con algo más allá de la comprensión humana. Los primeros eventos inexplicables que ocurrieron en su adolescencia, tras la muerte de su madre, Sarah, quien había vivido siempre atormentada por visiones y por crisis nerviosas. Fíjense ustedes lo que pasó en la vida de este personaje. Tras su fallecimiento, el de la madre, Howard aseguró sentir su presencia sobre todo en la vieja casa de Providence. Sus amigos, sus familiares, incluso contaban que Lovecraft dormía con una lámpara encendida, convencido de que algo o alguien estaba observándolo desde la oscuridad. En diversas ocasiones despertaba en medio de la noche bañado en sudor, creyendo escuchar susurros que solo cesaban cuando encendía la luz. La conexión de Lovecraft con lo sobrenatural se hizo más intensa al entrar en contacto con los llamados textos prohibidos. Sí, recuerden que hay textos prohibidos, por ejemplo, aquel famoso Necronomicon, que si usted lo lee se dice que se vuelve loco. Ese es uno de los mitos en torno a cierto tipo de textos. Lovecraft leyó este tipo de textos y quedó atrapado por el misticismo, los grimorios arcanos. ¿Qué son los grimorios arcanos? Son aquellos textos, libros de invocación a fuerzas del más allá. Lovecraft exploró manuscritos oscuros, viejas tradiciones prohibidas, fuentes de inspiración del Necronomicon, del temido Necronomicon. Aunque Lovecraft sostenía que este libro era una invención suya, hubo quienes afirmaron realmente que lo había visto, o que en algún momento llegó a tenerlo en sus manos, llegó a tener fragmentos de textos arcaicos que lo marcaron para siempre. Al ser cuestionado, Lovecraft simplemente sonreía, dejando un aura enigmática que aún perdura en torno a sus comentarios, en torno a su vida. Podría haber descubierto algo más allá de la mera ficción, de la mera especulación. A lo largo de su vida, Lovecraft vivió en relativa soledad, rodeado por pocas personas y envuelto en sombras que él parecía atraer. Hagan de cuenta que estaba él sentado con gente compartiendo alguna plática y eventualmente aparecían más sombras de las debidas alrededor de la tertulia, ¿no? Algunos de estos se percataban de esta situación, algunos otros no,
Pero esto sucedía a menudo cuando estaba en este tipo de pláticas, se envolvían entre sombras. Sin embargo, algunos de sus amigos notaron que especialmente en los últimos años de su vida, la salud de este gran escritor de terror, de los grandes maestros del terror, Lovecraft, se deterioraba de forma inexplicable, como si una serie de fuerzas invisibles lo estuviesen consumiendo desde el interior. Sufría terribles dolores de cabeza, alucinaciones, y las cartas que escribía reflejaban la creciente sensación de desesperación. Él pensaba que los dioses antiguos de los que escribía lo habían elegido, que sentía sus garras arrastrándolo hacia una oscuridad insondable. Y en 1937, a los 46 años, Lovecraft murió de cáncer en circunstancias extrañas, rodeado de misterio. En sus últimos días afirmaba escuchar llamados y voces que no podía comprender. Sus últimas palabras escritas, las últimas palabras que escribió Lovecraft fueron: "No estoy solo", un mensaje inquietante que dejó a sus pocos allegados totalmente perplejos. Tras la muerte de este personaje, de Howard Philip Lovecraft, circularon rumores de que algo más habitaba en esa casa donde él vivió. Personas que visitan la casa, o que la visitaron en aquel entonces, decían sentir una atmósfera pesada. Pensaban o sentían que el aire pudiera cortarse con un cuchillo, como si los propios mitos de Lovecraft hubieran cobrado vida. Hoy su legado sigue vivo y su misterio persiste. Les hago la pregunta, amigos de Lovecraft: ¿simplemente fue un genio atormentado o fue víctima de las fuerzas que él mismo convocó al escribir y al pensar y repensar sobre estos otras realidades? Porque recuerden que nosotros aquí en Mundo Enigma asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente. Sus relatos no solo dieron origen a una mitología aterradora, sino que dejaron muchas preguntas sin respuesta. ¿Acaso Lovecraft realmente se encontró con aquello que tanto temía? Nadie lo sabe. Con certeza, nadie jamás lo ha sabido. Pero su historia, como sus cuentos, nos recuerda que hay misterios que están mucho más allá de lo que podemos comprender. Pero bueno, vamos a continuar con estos enigmas paranormales de los amos del terror. Después de un corte de estación, regresamos con Alfred Hitchcock. En Radio Nesa regresamos con todo. No te despegues y sigue toda nuestra programación. Europa, Asia, Sudamérica, ¿dónde iniciará la aventura de tu vida? Ven a la nueva Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 800-80-10-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes, consulta www.gov.mx/trámites/identidad y la página www.nesa.gov.mx. Ahora en Nesa ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal. Tramitar o renovar tu pasaporte ahora es muy fácil. Ya tienes un pie en tu próxima aventura. Solo tienes que dar un paso a la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para tramitarlo, agenda una cita al número telefónico 5589324827, donde te enviarán por correo electrónico formato de pago, confirmación de cita y hoja de datos. Acude en la fecha y horarios indicados en la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está a un costado de Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, entrando por la calle Faisán. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No lo pienses más y saca tu cita ahora mismo. Tramita o renueva tu pasaporte. Recuerda, no importa de qué municipio o alcaldía vengas, aquí podrás realizar tu trámite. El trámite tiene un costo adicional de 150 pesos, que debes pagar en la Tesorería Municipal. Escuchas Radio Nesa, la radio multicultural. Ya estamos aquí de regreso. Yo soy su amigo y servidor Tomás López en esta emisión de hoy de Mundo Enigma Misterio Digital, aquí a través de Radio Nesa, la radio multicultural.
Bueno, pues regresamos con Alfred Hitchcock, el indiscutible, el nunca bien ponderado, amo del misterio, del suspenso, del cine de terror psicológico. Este personaje que muchos recordarán en programas de televisión, en el cine mismo, llevó una vida que estaba llena, tamizada, tapizada de enigmas, como las películas que dirigió. Detrás de sus enigmáticos ojos y su característico humor oscuro, humor ácido, Hitchcock escondía una conexión con lo desconocido. Según algunos, decían que la relación que tenía Hitchcock con el género del terror, del misterio, iba más allá de una simple obsesión por el horror. Desde joven fue un hombre rodeado de coincidencias inexplicables, premoniciones, de experiencias que parecían irlo guiando hacia las sombras que tanto lo apasionaban. Su leyenda fue comenzando con un evento que marcó profundamente su vida y su visión del miedo. Alfred Hitchcock contaba que cuando era niño, en su lejana infancia, su padre lo llevó a una comisaría y le pidió a un policía que lo encerrara en una celda para darle una lección. Aquella experiencia de confinamiento y soledad lo traumatizó, pero también despertó una enorme fascinación por el miedo que lo acompañaría para siempre, desde siempre y para siempre, hasta el último día de su existencia. Algo parecido a lo que sucedió con Lovecraft, a lo que sucedió con Edgar Allan Poe. Muchos afirmaban que aquel momento en la celda lo conectó con algo muy oscuro, un eco que resonaría en sus películas y en su vida. Rodando aquellas icónicas películas, Hitchcock parecía rodearse de una atmósfera bastante extraña, casi sobrenatural. Se dice que en el set de aquella famosa película Psicosis, por ejemplo, los actores y equipo técnico hablaban de una presencia que parecía observarlos todo el tiempo, constantemente, sin moverse de ahí. Esa presencia estaba continua. Las luces parpadeaban sin motivo. Los objetos de repente se movían solos, y algunos que decían escuchar murmullos que no podían explicarse. Alfred, en lugar de desmentir los rumores, los alentaba. Con su mirada enigmática, con su expresión terrible, como si coincidiera con algo que los demás ignoraban. Se decía que en más de una ocasión mencionó que la locura tiene siempre su propia compañía, dejando a todos desconcertados. Uno de los eventos más sorprendentes en la vida de Hitchcock ocurrió en su etapa más avanzada, cuando comenzó a experimentar lo que él describió como visiones aterradoras. Según su esposa, Alma Reville, Hitchcock despertaba en medio de la noche convencido de que alguien más los acompañaba en la habitación. Narra haber visto sombras y en una ocasión hasta aseguró que un hombre los observaba desde la ventana. Saludamos a Cesario Rivera y a Margarita Raquel García, que están esta mañana en la transmisión, acompañándonos en esta transmisión. Narraba haber visto sombras y aseguraba que alguien los observaba desde la ventana, que los observaba en silencio. Alma, su mujer, quien era escéptica, siempre trataba de calmarlo, pero la intensidad de las experiencias fue tal que hasta algunos de sus amigos cercanos creyeron que Hitchcock realmente estaba siendo visitado por entidades desconocidas. Se obsesionaba con estas cosas, se intensificaba su obsesión en su última gran obra, aquella película famosa de los pájaros, inspirada en una historia que él mismo aseguró haber soñado. Cuando estaba comenzando el rodaje, justo cuando comenzaba, Hitchcock se obsesionó con la idea de que los pájaros eran en realidad mensajeros de algo oscuro. El equipo de filmación enfrentó numerosos incidentes durante la filmación. Algunos entrenadores de pájaros de la película dicen que los animales se comportaban de forma violenta e impredecible. Hitchcock creía que aquellos ataques no eran casualidad, sino la manifestación de algo mayor, algo que él había invocado a través de su obra, de su trabajo. Pudiese ser, en cierta manera, un poco de megalomanía, pero yo creo que estos personajes también realmente tienen una conexión, son una conexión con algo
oscuros son entes, son personas, son individuos, son almas que tienen ya alguna... son almas ya que han estado en este mundo varias veces, ¿no? Como se conoce por ahí, son almas viejas algunos de esos personajes. Y entonces, bueno, pues tienen una experiencia mayor con las otras realidades. No con la realidad, incluso también con la realidad ordinaria, pero yo creo que estas almas viejas tienen experiencias mayores con otro tipo de realidades. Y a medida que se fue acercando el final de su vida, Hitchcock se volvía cada vez más reservado. Decía sentir que esa presencia que siempre lo había acompañado a donde fuera, en sus últimos años comenzó a hablar abiertamente sobre la muerte. En una entrevista, Hitchcock dijo: cuando mi hora llegue, sé que será como en el cine, veré el final, pero no lo entenderé. Estas palabras se convirtieron también en un enigma para sus conocidos, para sus amigos, para el público que lo seguía, como para sí mismo. Dejaron a muchos preguntándose si el maestro del suspenso estaba anticipando su propio desenlace de forma sobrenatural. Y en 1980, Alfred Hitchcock murió pacíficamente en su casa, pero el misterio de su vida continúa resonando en el mundo de la literatura y el cine de horror. ¿Era él solo un genio que comprendía profundamente la psicología del miedo, o algo más habitaba en su interior, guiándolo hacia esos abismos que tan magistralmente exploró en sus películas? La vida de Hitchcock, como sus historias, nos dejan atrapados en un enigma que nunca podremos resolver del todo. Un misterio que sigue vivo en cada una de sus obras, en cada momento de las obras de este extraordinario personaje. Otro personaje conocido como el amo del terror, Stephen King, el aclamado maestro contemporáneo del horror. Este personaje pasó gran parte de su vida creando historias que hielan la sangre, que desafían la lógica, pero detrás de los escalofriantes personajes y los oscuros mundos que habitan sus novelas, la vida de King ha estado marcada por eventos paranormales. Dice Margarita Raquel que le encanta la obra de Hitchcock, de Alfred Hitchcock. También saludamos a Flor Ortega, que está esta mañana aquí acompañándonos en la transmisión. Bueno, pues les decía que Stephen King tuvo una vida marcada por eventos y fenómenos inexplicables que parecieran arrancados de las propias letras de este escritor. La historia de lo paranormal en su vida comenzó desde que él era muy, muy joven. En un episodio que muchos consideran el origen de su fascinación por el horror, dice que cuando King tenía 4 años, presenció cómo un amigo suyo fue atropellado por un tren. Imagínense qué trauma, ¿no? Qué terrible evento presenció a los 4 años de edad. Aunque apenas recuerda el suceso, King lo narra ya sin mucho pesar, como parte de la vida, de su vida. Se dice que él regresó a su casa en un estado de shock, que fue incapaz de articular palabra durante horas. Aquella experiencia fue como abrir una primera puerta hacia las sombras. Algunos de sus familiares creen que aquel trauma marcó su relación con el terror de por vida, como si hubiese tenido un primer encuentro con la muerte. Años después, Stephen King comenzó a escribir y así fue ganando fama. Es dueño de una obra monumental, grande, ¿no? La de Stephen King. Surgieron rumores de que ciertas escenas de sus libros parecían haber sido dictadas por fuerzas desconocidas. En varias entrevistas, Stephen King ha confesado que algunos de sus personajes parecen tomar vida propia y llevarle la mano sobre la pluma, sobre el papel, o hoy en día los dedos sobre las teclas de la computadora, para que él escriba cosas que él no ha planeado. Esta influencia misteriosa alcanza un punto culminante, es a lo que le llaman
la canalización famosa, ¿no? Esta misteriosa influencia lo llevó a su obra cumbre, El Resplandor, esa novela inspirada en su experiencia en el Hotel Stanley, un lugar real y famoso por sus fenómenos paranormales. Durante el tiempo que estuvo ahí, King tuvo un sueño inquietante en el que su hijo menor corría aterrorizado por los pasillos de ese hotel. Despertó agitado y con la clara sensación de que algo sombrío habitaba en aquel famoso hotel. Una energía que pareció permear sus palabras y que dio vida al escalofriante Hotel Overlook de la novela El Resplandor. ¿Recuerdan ustedes aquella novela hecha película donde este actor famosísimo sale ahí? Ahorita recuerdo el nombre, pues se me fue el nombre de repente, de este gran actor que le gusta mucho ir al básquetbol, a ver partidos de básquetbol y todo esto. Pero ahorita lo recuerdo, ahorita recuerdo quién es el actor de El Resplandor. Bueno, pues en esta se habla de que cuando estamos en cierto estado y en ciertas facultades, Jack Nicholson, ya me recordó aquí Margarita Raquel el nombre de este personaje de Jack Nicholson, gracias a Margarita que nos está viendo y atenta al programa. Jack Nicholson encarnó este personaje de El Resplandor. Y bueno, pues en cuando uno está en cierto estado de inspiración, dicen los que saben, los que escriben, los que han hecho algún ejercicio de este tipo con más frecuencia, que llega el momento en que se vuelven como una especie de receptores y entonces toda una serie de informaciones con las que no habían tenido contacto aparecen como si alguien les estuviese dictando lo que tienen que escribir. Es a lo que le llaman los místicos las canalizaciones. Bueno, pues eso por un lado. Ahora, una energía que pareció permear sus palabras, que le dio vida a este personaje, bueno, pues llegó así. Otro suceso inexplicable que ocurrió durante la escritura del Cementerio de los Animales, también una historia bastante oscura, bastante interesante incluso, ¿no?, dentro de este género, sobre los peligros de revivir a los animales muertos. Bueno, pues según King, durante las noches que escribía este libro en su casa en Bangor, Maine, parecía adquirir su propia vida. Las luces de la casa parpadeaban, las puertas se cerraban solas y el escritor llegó a escuchar susurros y pasos en los pasillos cuando estaba solo. Algunos visitantes decían sentir una presencia inquietante, decían sentir una presencia bastante perturbadora, y King, en tono de broma pero con seriedad en sus ojos, afirmaba que su hogar estaba embrujado por el espíritu de la novela que estaba escribiendo. No se sabe qué tanta energía genera nuestra mente cuando estamos en una actividad de este tipo. Sin embargo, quizá uno de los momentos más escalofriantes y misteriosos en la vida de Stephen King fue un accidente en 1999 cuando fue arrollado por una camioneta mientras caminaba cerca de su casa. Curiosamente, King ya había escrito varios relatos donde sus personajes sufrían accidentes similares y algunos incluso morían de forma trágica. El incidente dejó a sus fans y amigos preguntándose si las historias de este personaje de Stephen King no serían también una especie de premonición. Tras el accidente, Stephen King comenzó a tener experiencias aún más extrañas. Afirmaba ver sombras en el borde de su visión y sentir presencias a su alrededor, como si algo lo estuviera vigilando. A medida que fue recuperándose, su producción literaria pareció tomar un tono aún más sombrío. Más aún, fíjense, si ya era sombrío, después de este accidente comenzó a tomar un tono aún mucho más sombrío, como si aquel accidente le hubiera abierto una puerta nueva de esas dimensiones oscuras que recurrentemente visitaba. Los fans y algunos críticos aseguraron que su vida ha sido siempre guiada por fuerzas invisibles, un hilo de oscuridad que lo acompaña en cada obra, como si algo le susurrara en los momentos de mayor creatividad. Escribe esto, plasma esto.
Stephen King, sin duda, sigue escribiendo y sorprendiendo con sus relatos, y aunque él asegura que no cree en lo paranormal, su vida, los hechos, a él y a nosotros nos cuentan otra historia. Desde aquel primer encuentro con la tragedia, pasando por las experiencias estas, todas que ha narrado inexplicables mientras escribe, hasta los accidentes y presencias que siente a su alrededor, King ha vivido envuelto en un aura totalmente mística, totalmente misteriosa. Hay otro escritor uruguayo, por cierto, Horacio Quiroga, legendario escritor, que es conocido por sus relatos macabros y sombríos que exploran la naturaleza humana y el misterio de la muerte. Su vida estuvo marcada por una serie de tragedias, por una serie de coincidencias oscuras, si podemos llamarlo así, por una especie de efecto dominó, siniestro, si quisiéramos denominarlo de esa manera, que parecían unirse en un patrón enigmático, como si fuera perseguido por un destino inexorable hacia el horror y hacia la fatalidad. Todos estos eventos, más que simples tragedias, parecían y parecieron responder a una especie de maldición que lo rodeaba, alimentado por sus obras y llevándolo al final a su propio desenlace trágico. La cadena de desgracias comenzó en su infancia. La infancia de Horacio Quiroga fue una infancia muy marcada por hechos trágicos. La cadena de desgracias comenzó muy temprano, cuando su padre murió en un accidente de casa que lo impactó profundamente y lo dejó marcado por la muerte desde su juventud. Años más tarde, su padrastro también, créanlo o no, amigos de Mundo Enigma, el padrastro de Horacio Quiroga, años después de la muerte de su padre, se quitó la vida frente a él, se suicidó delante de este escritor. Estos eventos iniciales, sin duda, indudablemente, parecían establecer un patrón. La muerte siempre acechaba o siempre ha acechado a quienes estaban cerca de Horacio Quiroga, como si fuese una presencia que él mismo atrajera sin saberlo. Imagínense la carga emocional que tuvo este personaje. Miren, ahí lo estamos viendo en pantalla. Al llegar a la juventud, este escritor, este gran escritor, experimentó otra tragedia más con su amigo Federico Ferrando. Él falleció accidentalmente de un disparo que él mismo se pegó. Accidentalmente. Le propinó mientras manipulaba una pistola. Horrorizado, Quiroga se hundió en la culpa y en el miedo. Este evento lo perseguiría durante toda su vida. Tras ese día, él mismo afirmó sentirse seguido por algo muy sombrío, por algo que siempre aparecía en sus momentos de mayor angustia y dolor, como si el espíritu de su amigo nunca lo hubiese abandonado. Algunos de sus biógrafos, de los que han escrito sobre su vida, creen que esta experiencia fue el punto de inflexión en su vida y obra, y que a partir de ahí desarrolló tal obsesión con la muerte y el misterio, que instalado en la selva de Misiones en Argentina, en busca de un refugio espiritual y un lugar para la creación, para crear sus obras, Quiroga encontró inspiración y también enfrentó el lado más oscuro de su naturaleza. Ahí en la profunda soledad de la selva experimentó visiones y escuchó voces que lo perturbaban terriblemente en las noches, donde la línea entre la realidad y la alucinación se desdibujaba. La selva, decía la gente allegada a Horacio Quiroga, se comunicaba con él. Algunos de sus trabajadores afirmaban haberlo visto hablando solo en la oscuridad y escuchaban sonidos que nadie percibía de dónde venían. Quiroga se refería a la selva como una entidad viva, llena de espíritus ancestrales que influían en su obra y en su ánimo. Esta conexión con el lado oculto de la naturaleza quedó reflejada en los cuentos tan oscuros como El hombre muerto, La gallina degollada, relatos de horror, de muerte, que este escritor realizó en ese tiempo, en cierto sentido personales, pero su vida personal también fue afectada por lo inexplicable. Quiroga se quedó totalmente impactado por estos sucesos. Se casó con Ana María Cirés, quien lo acompañó a vivir a la selva, pero
La vida en un entorno tan hostil comenzó a afectar la salud mental de esta. Ana cayó en una profunda depresión y finalmente otro suicidio. Ella se suicidó al ingerir veneno, dejando a Quiroga devastado y con 2 hijos pequeños. Tras su muerte, Horacio Quiroga relató a algunos amigos que sentían la presencia de Ana en la casa y en la selva misma. Aseguraba escuchar sus pasos, susurros de su voz cuando estaba solo, especialmente en los momentos de mayor desesperación. Incluso llegó a escribir que la sombra de Ana lo visitaba en las noches, trayendo consigo recuerdos y palabras que solo él podía entender. La maldición que parecía rodearlo alcanzó su punto máximo en sus últimos años y él fue diagnosticado con cáncer de próstata, una enfermedad que lo llevó a una agonía profunda, y en medio de sus delirios y su creciente depresión, Horacio Quiroga comenzó a decir que la muerte lo visitaba, describiéndola como una figura que lo observaba desde los rincones oscuros de su habitación. Su último acto, en un trágico y lúgubre final, fue quitarse la vida ingiriendo cianuro en un hospital de Buenos Aires, dejando una última y desoladora carta de despedida. La vida de Quiroga, como sus cuentos, está llena de sombras y tragedias inexplicables que lo rodearon hasta el final. ¿Quién o qué perseguía a Quiroga, el poeta maldito de la selva? Pues eso lo dejo solamente como estos testimonios. Y nos despedimos esta mañana aquí de Mundo Enigma, Misterio Digital, con estos escritores, el enigma paranormal de los amos del terror, de los escritores que atraen todo este tipo de cosas a través, quizá de su pensamiento, quizá de sus sentimientos mezclados con su pluma, con su mente. No lo sabemos, amigos de Mundo Enigma, pero muy pronto estaremos en otro episodio más de este programa de los miércoles. Los invitamos a que nos den like si les ha gustado, compartan la transmisión, visiten nuestros canales espejos en YouTube Mundo Enigma, en Instagram Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify nuestros podcasts con estos y otros contenidos. Agradeciendo en la magnífica producción y los controles esta mañana a Ángel y a Gwendolyn Rugerio. Nos despedimos y los invitamos a que se queden con la oferta cultural de Radio Nesa con Viva la Mujer. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.